Que Dios les bendiga, mis hermanos, tengan buenas noches en este día, miércoles 4 de noviembre, que Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente en su casa. Busquemos el himno número 222. Pongámonos en pie, mis amados hermanos. Busquemos el himno número 222. 222 de nuestros himnarios. Vamos a cantarle al Señor en esta noche, en este día miércoles. Cantemos al Señor, mis amados hermanos. Débil soy, tu fuerza está. Que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. En la prueba y dolor, cuídame, oh buen Señor, y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, mis amados hermanos, tenemos lectura del proverbio del día. Proverbios capítulo 4, y vamos a leer hasta el versículo 15. Su servidor en el versículo 1 y la congregación y nuestra hermana Karen en el versículo 2, y así en el versículo 15 nos unimos todos a la lectura. Proverbios capítulo 4, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, usted puede leer en pantalla también si no ha traído Biblia. Proverbios capítulo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Leamos todos el 15. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por traernos a tu casa.
en este día miércoles, en esta oportunidad que tenemos, Señor, para agradecerte por tu protección a este país. Señor, trae con bien a nuestros hermanos que vienen de trabajar y aquellos que vienen de sus hogares. Bendice grandemente, Señor, aquellos que estamos esta noche con el deseo de aprender más de tu palabra. Pon tu mano, bendito Dios, de sanidad en los enfermos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y le seguimos cantando a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Más seamos bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Vamos a adorar a esta hora en nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a cantarle, vamos a llegar hasta Él a través de la alabanza. Vamos a buscar 393 de nuestros himnarios para comenzar este bloque de alabanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Vamos a cantar, hermanos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En mi hogar se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Cante conmigo. Es el poder de nuestro Dios. Todo un pueblo, toda una iglesia, y la iglesia la conforma todo aquel cristiano, por supuesto, que ora al Señor, que le busca. La petición de estos días fue que nuestro Dios, con su inmenso poder, apartara ese peligro. Y se pone una vez más de manifiesto que aunque el hombre diga sí, cuando el Señor dice no, es no. Amén. Los hombres dijeron que venía un huracán categoría 5 y porque no había más no le pusieron más. Pero eso es lo que el hombre dice. Pero el Señor dijo no, el pueblo del Salvador no va a ser tocado por ese huracán, no va a haber más dolor por eso. Démosle un buen aplauso a nuestro Dios por haber escuchado nuestras oraciones, amados hermanos. La verdad es que se pone de manifiesto que cuando Jehová pone su mano de poder, cuida a su pueblo. Amén. Por eso vamos a cantar a esta hora. Vamos a declarar que algo está cayendo sobre este lugar y es la misericordia de nuestro Dios. Vamos a cantar, está cayendo, una alabanza, pues tenemos días de no cantarla. Vamos a hacerlo para llegar con una dulce alabanza al oído de nuestro Dios, que lo inclina para sus hijos que le cantan, que le buscan. Por eso todos juntos, con todo nuestro corazón, vamos a cantarle a esta hora y vamos a declarar lo que está cayendo sobre nosotros a esta hora. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Diga conmigo otra vez, algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
rodillas, Señor, para pedirte misericordia. Su gloria está aquí. Por supuesto, Señor, sabemos de que tu gloria desciende sobre cada uno de nosotros, Señor, con tu mano de poder, y protege a toda la humanidad, bendito Padre. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Diga conmigo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Claro que sí, Señor. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Si usted cree que la gloria de Dios está sobre nosotros, regálele un buen aplauso a nuestro Dios, mi amado hermano. Vea que no hay nada más gratificante que poder cantarle a nuestro Dios. Vamos a buscar 101 de nuestros himnarios. 101 de nuestros himnarios. Vamos a cantar Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén, hermanos. Vamos a seguir cantando. Vaya conmigo, número 87. Tenemos días de no cantar Tierra de Palestina. Número 87. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañadas por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia, eres la historia, inolvidable.
gloria a Dios. Bueno, vamos a cantar una más entonces. Busque conmigo 312, solo clásicos, hermanos, ahora. 312 de nuestros himnarios. Vamos a buscarla. 312, la mañana gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Denle un buen aplauso al Señor, mi hermano. Bueno, vamos a pasar a lo que son los anuncios. Recuerde que es importante que haga un esfuerzo. Bueno, un esfuerzo creo que lo hacemos todos porque pudiésemos estar haciendo otras actividades, pero necesitamos también nutrirnos el espíritu a través de la palabra. Es importante que asistamos a los estudios bíblicos. Es importante también, pues se han reducido por causa de la pandemia el número de cultos, el tiempo de culto, también se ha visto reducido. Pero no se ha visto reducida la bendición de Dios para con nosotros. Es más, es cuando más trabajo ha tenido el Señor, porque hasta los que no pedían, oiga bien, hasta los que no le pedían al Señor le han clamado por misericordia. Los que creían tenerlo todo, estoy hablando de dinero, hasta ellos han tenido que suplicarle. O sea, nuestro Dios ha tenido más trabajo porque ha tenido que escuchar a los de siempre y a los nuevos. Poco nos damos cuenta de eso, poco lo tomamos en serio. Porque usted siempre le pide al Señor, pues Dios ya lo tiene ahí en su lista, ¿verdad? Pero ahora ha tenido que escuchar a millonarios, pedirle clemencia, misericordia. Bueno, el señor don Donald Trump pidiendo clemencia y misericordia a Dios, declarando un día nacional de la oración, el pueblo de los más grandes del mundo. No estoy diciendo que ellos son malos, pero son grandes, son potencias, clamándole a Dios, porque Él es el único que puede rescatar al mundo. ¿Por qué? Porque es de Él. Amén. Entonces, no nos olvidemos de los favores de Dios. Venga al estudio bíblico, congréguese con nosotros. Un saludo para los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. No los estamos regañando, los estamos incentivando a que puedan acompañarnos. Recuerde que el día viernes también hay actividad.
culto de milagros. Mire, el culto de milagros el día viernes debería de estar esto con sillas hasta afuera. Porque ¿quién no ha recibido un milagro del Señor? Todos, todos. No le estoy llamando desagradecido ni nada parecido. Solamente le incentivo de que busque de Dios. Que busque de Dios, que aparte tiempo para el Señor. Recuerde que es un día, bueno, un culto especial, porque es cuando venimos dedicados por ese milagro que Dios ya nos dio o que le estamos clamando. Con solo el hecho de que usted pueda estar acá es un milagro que merece estar acá. Buscando al pastor, ¿verdad? No, ¿verdad? Buscando al Señor Jesús, que es el que lo rescata, que es el que lo defiende, que es el que lo cuida. Entonces, vale la pena, mi amado hermano, también le incentivamos que se congregue. Si no es en esta iglesia del Sauce, que está muy bonita y le estamos esperando, si usted tiene la oportunidad de congregarse en otra iglesia, pues hágalo, hágalo, busque de Dios. Que cuando usted busca de Dios, Dios también uno es una prioridad para Él, ¿verdad? Recuerde que también el día domingo tenemos actividad, culto de las 9. También hágase presente, aparte de ese momento para Dios, tenemos también culto a las 4 y la invitación sigue abierta. Si usted no se ha bautizado y quiere hacerlo, siente que Dios está tocando su corazón a que se bautice, pues si no ha querido cuando está haciendo calor, hágalo ahora que va a estar heladita el agua, hermano. Mire, ahí está el bautisterio que solo es ganas y el pastor pues en disposición de bautizarle en el nombre del Señor, ¿verdad? Así es de que si usted desea bautizarse o algún familiar suyo quiere bautizarse, hágalo saber a cualquier servidor, al pastor o a la hermana Flor. Si quiere hacerlo con mi persona, pues nosotros pasamos el dato. Entonces ya muy pronto, poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad y pues esa es la intención, ¿verdad? Así es de que recuerde que a pesar de todo, la iglesia ha seguido caminando. La iglesia ha seguido caminando. Usted ve que la iglesia pues sigue igual de bonita o más bonita. Han habido gastos porque la pandemia paró el trabajo, hermano. Paró el trabajo y paró todo, pero los recibos no pararon. Solo le dieron un espacio más para poderlo pagar, pero hay que pagarlo, ¿verdad? Así es de que vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Mire, ¿qué es lo que le corresponde? Le corresponde todo, hermano, todo. Pero vamos a poner cada uno lo que esté en nuestro corazón. Recuerde que no es con tristeza ni por necesidad. Dios bendice al dador alegre. Dios le multiplica lo que usted le pueda dar, porque es para la obra de Él. No es para nada más que para engrandecer este ministerio que un día va a recibir a muchas más personas. Así es de que vamos a cantar Dios bueno es. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, primeramente queremos darte las gracias, Señor, por poner tu mano de poder en este país, Señor. Así también te pedimos, Señor, que resguardes a las personas de los diferentes países que están pasando dificultades, Señor. Así también te pedimos por aquellos hermanos que no han podido venir, que sus razones tendrán, Señor. Tú conoces los corazones y te pedimos humildemente que llegues hacia ellos, Señor, que les des la oportunidad de congregarse. Te pedimos, Señor, que bendigas los diezmos y las ofrendas que se van a recoger a esta hora. Solo son para engrandecer la obra, Señor. Que tú seas, Señor, obrando en nuestras vidas, cuidando de nosotros a cada momento. Que bendigas este templo, que lo protejas, Señor, que es el lugar que tú nos has dado para congregarnos. Que pongas, Señor, paciencia en nuestra vida y paz en nuestros corazones. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, en todo momento. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Bueno, pueden sentarse, hermanos, mientras recogemos nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a cantar una alabanza más para luego pasar a la predicación. Búsqueme ahí, hermano Isaac, cantaré de tu amor. Sí está, ¿verdad? Vamos a cantar a esta hora esta alabanza, pues me identifico mucho con ella, me agrada mucho. Cante conmigo, hermano, ahí aparece la letra en pantalla. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, mi Rey, de tu gran amor cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, bendito Padre, de la oportunidad que nos das, Señor, de poderte cantar. Regálale un buen aplauso al Señor, mi amado hermano. A continuación nos vamos a quedar con la predicación de este estudio bíblico con nuestro pastor. Bienvenido, pastor. Bien, mis hermanos, qué bueno que estamos en la casa del Señor en este día miércoles. Y no olvidemos darle las gracias a Dios por la protección que nos ha dado.
Hace 2 días, 3 días atrás, estábamos teniendo noticias difíciles, ¿verdad? De que como país íbamos a ser afectados. Todavía ayer en la mañana hablaban de un huracán bastante fuerte, bastante potente, pero una vez más, Dios nos ha enseñado que Él es grande en misericordia y que lo menos que nosotros podemos hacer es buscarle, es darle las gracias también, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a buscar primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y vamos a hablar las características del Evangelio. Características del Evangelio. El Evangelio, mis amados hermanos, tenemos que reconocerlo como la oportunidad que Dios nos ha dado para que creamos en su palabra. Es la herramienta que Dios ha utilizado para llevarnos a los pies de Cristo. Y entre estas, esta herramienta que es el Evangelio, tiene algunas características. Y estas características son las que lo hacen original, son las que lo hacen creíble y por supuesto son las que lo hacen efectivo en nuestras vidas. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Leamos todos, mis hermanos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Señor, esta noche te agradecemos. Gracias por esta oportunidad de vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esa demostración de amor y de poder dada a nuestro país y dada esa misericordia hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esas maravillas que hemos visto, porque una vez más hemos visto, Señor, tu bondad en nuestra vida. Señor, ten misericordia de aquellos que aún no vienen a tus caminos. Ten misericordia de aquellos que aún no prestan atención. Danos paz en nuestros corazones. Señor, pon tu mano de sanidad de los enfermos y restaura a aquel que está lejos o aquella persona que de alguna manera, Señor, quizás no quiere buscarte. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos has dado esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Características del Evangelio. El Evangelio es la herramienta, yo le decía hace unos minutos, es la herramienta que Dios ha utilizado para traernos a esta gracia, para darnos a conocer la gracia de Dios a nuestras vidas. El Evangelio es lo que Dios está utilizando y viene utilizando de los tiempos de Cristo para llevar las buenas nuevas, para enseñarnos y sobre todo para mostrarnos el plan de Dios. El plan de Dios, la Biblia lo dice, que es salvar al mundo. Ese es el plan de Dios. Nos hace recordar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, nos hace recordar que el mundo estaba perdido. Nos hace reconocer que nadie tenía oportunidad alguna delante de Dios, que éramos indignos. Nadie es digno de estar junto a nuestro Padre Celestial en la gloria eterna. Nadie es digno, pero Dios, en su poder, en su gracia, en su bondad, nos ha dado la oportunidad de estar con Él. Ahora, aquí el apóstol Pablo está dedicando algunas palabras a los cristianos en Corintio, o sea, a los cristianos de esta iglesia de Corintio, que era una iglesia bastante llena de dificultades y de problemas y de situaciones que se daban como en cualquier otro lado donde el evangelio se predica. Entonces el apóstol Pablo les comienza a enseñar
que el evangelio al cual él ha sido llamado. Y él dice que no lo llamaron los hombres, lo llamó nuestro Señor Jesucristo y le encomendó esa gracia, o mejor dicho, le encomendó esa tarea de llevar adelante las buenas nuevas. Pero habla el apóstol Pablo de algunas características de este evangelio. Y fíjense que algunos creen que el evangelio es algo extraordinario solo para personas que tienen sabiduría de los hombres, porque tenemos que entender que hay sabiduría humana y sabiduría de Dios. Pero el apóstol Pablo enseña que él básicamente se enfrascó o se motivó a hacer o a limitarse a hacer solo lo que Dios le mandó. Y no necesita mayores cosas ni mayores herramientas. Y nosotros en las iglesias vemos que hay de todo, ¿verdad? A veces creemos que necesitamos un bonito local, gracias a Dios por los que lo tenemos, un bonito local. Pero Dios no necesita eso para predicar el evangelio. Es algo que sirve, pero no es determinante. Yo le recuerdo, nosotros como iglesia iniciamos literalmente debajo de un palo de capulín. En mi casa nuestra hermana Celia nos dio la oportunidad, abrió las puertas de su casa y en ese espacio se predicaba el evangelio. Allí comenzó la iglesia. Pero no es necesario un local para predicar el evangelio. Se puede predicar en cualquier lugar donde usted y yo estemos. Pero, fíjense bien, muchos creen que el evangelio necesita adornos. Muchos creen que el evangelio necesita motivación. Muchos creen que el evangelio necesita carisma, o quizás algunos llamarían ponerle algo atractivo. Y eso es lo que a veces nosotros vemos, pero esas cosas las ponemos los hombres. Los hombres somos los que nos enfocamos en traer, cuando se hacen eventos grandes en las iglesias, pero iglesias grandes, ¿qué es lo que se enfocan? En traer grandes hombres de Dios, grandes personas que llevan adelante el evangelio a través de la alabanza, porque la gente se ve motivada a llegar a oír a la persona. Muchos de ellos no lo hacen por llegar a oír el evangelio, sino son atraídos por escuchar a esas personas. Pero dice el apóstol Pablo, mire versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mire bien, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, esta noche vamos a hablar de 3 características, que yo sé que hay más características para el evangelio, pero esta noche vamos a enfocarnos en 3 características. El evangelio del cual Pablo decía que le había sido encomendado predicar, dice en el versículo 1, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Podremos hablar entonces de que este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no es el evangelio de Pablo, no es el evangelio de cualquier otro hombre o mujer de Dios, no es el evangelio de una iglesia exclusiva, no, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se le conoce al evangelio? Las buenas nuevas de salvación. La primera característica es que este evangelio es sencillo. Y cuando hablamos que este evangelio es sencillo, significa que es fácil de entenderlo. Es tan fácil de entenderlo que aún hasta los niños lo pueden entender. Pero este evangelio es sencillo y por eso es que la sabiduría humana no lo cree. La sabiduría humana considera que incluso es hasta un engaño el evangelio. La gente está creyendo que para ser salvos, estoy hablando a nivel general, la gente cree a veces que cuando se les predica el evangelio y se les ofrece la salvación que Cristo nos ha dado, la gente cree que es un engaño, que es una burla, que es algo inventado. Mire, ayer me dice una persona, yo estaba comprando unas cosas y se acerca una señora, ¿verdad? Y me dice, mire, me da un papel, una especie de carta. Y usted sabe que el ser humano,
cuando le regalan o le ofrecen algo pues atractivo, pues uno rapidito lo agarra. Pero me estaba dando un papel y me dice así, tome, me dice, tome. Mire, este es un mensaje de Dios para usted, me dijo. Y obviamente, ¿verdad? Lo tomamos y lo leímos. Pero, ¿qué tal con aquella gente que se le ofrece el Evangelio y lo que habla del Evangelio no lo creen? ¿Y por qué cree que a veces estas personas no logran llegar a creerlo? ¿Por qué sucede eso? Porque el Evangelio es claro, es muy sencillo, es fácil de entender, no es rebuscado. Y el apóstol Pablo decía, yo no fui, dice, a anunciar el testimonio de Dios, y no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, yo no fui con algo así rebuscado. Nos dice la carta a los Colosenses 1:26, Colosenses capítulo 1, versículo 26, se lo voy a leer. Dice de la siguiente manera, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A este evangelio que nosotros sabemos que es un evangelio tan sencillo, ¿sabe por qué es sencillo? Porque Dios, el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿A quiénes? A nosotros, los que lo hemos creído. Y por eso somos privilegiados. ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, cuando alguien lo hace partícipe de algo trascendental para la vida de esa persona? ¿Cómo se siente usted? Usted se siente alegre. Usted se siente bien de poder participar de alguna manera en algo muy especial en la vida de la otra persona. Y puede ser una persona, una amistad, puede ser un familiar, puede ser un hermano de Cristo. Pero ¿cómo se siente usted cuando lo hacen partícipe de algo que la persona va a hacer? Se siente privilegiado y eso es lo que Dios ha hecho. Entonces la primera característica del evangelio es que este evangelio es sencillo, pero es sencillo para aquellos que el Padre nos ha dado a conocer esta bendita palabra. Y lo dice Colosenses, volvamos a leerlo, 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. ¿Y quiénes son los santos de Dios? Aquellos que hemos estado apartados desde antes de la fundación del mundo. Ese evangelio nos ha sido revelado. Por eso es un evangelio sencillo, fácil de entender, fácil de digerir. No es de palabras rebuscadas. No necesita usted tener un nivel elevado de sabiduría humana, como muchos consideran. No necesita nada de eso. También lo dice allí en Primera Carta a los Corintios 1:17, ahí cerca de donde estábamos al principio. Primera Carta a los Corintios 1:17, mire lo que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras. Y a veces la gente cree que el evangelio que se predica para la salvación tiene que ser algo así rebuscado, llamativo, atractivo. Ese es el problema de la gente. Y Dios no va a poner algo que no esté al alcance de las personas. De hecho, Él vino a regalar vida eterna a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Qué hubiera pasado si el Padre hubiese vendido la salvación? ¿Quiénes creen que hubieran podido tener acceso a ella? No todos.
no todos. Por eso es que es un evangelio sencillo, fácil de entender. Vamos al versículo 2. Ahí siempre, primera carta a los Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser un evangelio claro. Esa es la segunda característica. Evangelio claro. No necesita usted ponerle arreglos, ponerle adornos, no necesita agregarle nada, porque este evangelio es un evangelio claro. Y tan claro es que nos habla de qué se trata el plan de Dios. Recuerde que la primera característica decíamos que es un evangelio sencillo. Y es sencillo porque es fácil de entender. Luego, sabemos que este evangelio es un evangelio claro porque nos habla del objetivo que Dios persigue, de qué es lo que quiere lograr. Y nos dice en Lucas 9:56, nos habla que este evangelio es tan claro porque nos demuestra lo que Dios quiere lograr a través de él. Lucas 9:56. Mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es decir, Jesús dijo, yo he venido a salvar lo que estaba perdido. La segunda característica del evangelio es que es tan claro que habla de la salvación de las personas, que habla del objetivo primordial. Y Jesús eso dijo, yo he venido a salvar al que estaba perdido, o lo que estaba perdido. Yo no he venido a divertir a nadie, dijo Jesús. Yo no he venido a entretener a nadie, yo he venido a salvar las almas. Entonces, este evangelio es un evangelio claro. No es para mostrar ni para impactar, no, es para enseñar con practicidad qué es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. También nos dice Mateo 11:25, Mateo capítulo 11, versículo 25, mire lo que dice. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. ¿A quién, hermanos? A los niños. A los niños. Ahora, está hablando a aquellos que creen como creen los niños. Los niños es que lo creen todo. Si usted le dice a un niño, mire, yo les voy a traer un regalo el día de mañana, pero usted le dice, pero tiene que estar a las 3 de la mañana, ya despierto y ya bañado, sobre todo con este frillito bueno, ¿verdad? ¿A qué horas cree que va a estar ese niño ya despierto, arreglado, bañado? Ni siquiera va a dormir, porque le ha prometido algo. El evangelio es un evangelio claro, porque nos enseña lo que Dios quiere lograr a través de él. Y nos dice que este evangelio es tan claro que aún los niños lo comprenden. O sea, solo no entiende este evangelio aquel que no lo quiere creer, aquel que no quiere darse cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. También dice Mateo 18:3, Mateo 18:3 nos habla también y nos dice, y por cierto, aquí nos está hablando otra vez, nos está hablando Jesús. Vea lo que dice Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y mire el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí
me recibe. El Evangelio de Cristo es tan claro que nos expresa lo que Dios realmente quiere y espera de nosotros. No con palabras rebuscadas, como dijo el apóstol Pablo. No como algo que no se comprende, sino como algo tan claro que hasta los niños lo puedan reconocer y lo puedan creer y lo puedan practicar. Otra característica más. Vean lo que dice el versículo 3. Primera carta a los Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice el apóstol Pablo, yo no estaba, como muchos creen, así, tan especializado para predicar el Evangelio. Recuerde que el apóstol Pablo, cuando inicia su ministerio, y esta es una pregunta para que todos la analicemos. ¿Cuánto tiempo el apóstol Pablo estuvo como, si usted lo quiere llamar, como congregación? Todos sabemos que alguien parte de una iglesia o de una congregación es alguien que asiste a una iglesia y se alimenta de la palabra de Dios y adora a Dios en ese lugar. Pero ¿cuánto tiempo el apóstol Pablo estuvo como congregación antes de ser enviado a predicar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan ustedes de la conversión de Saulo? Ajá, ¿qué pasó? Luego viene, él iba camino hacia Damasco, de repente Jesús se le aparece, lo bota del caballo, él queda ciego y le dice, irás a la casa de tal persona para que ore por ti. Y estuvo, dice, sin poder ver, sin poder comer, 3 días. Y después de eso, Dios lo sana, le da nuevamente le devuelve la vista que había perdido temporalmente. ¿Y cuánto tiempo se congregó el apóstol Pablo, hermano, para de ahí comenzar a predicar? Nada. De un solo Dios lo aventó, dicen en nuestro pueblo, lo tiró al agua. Así, nada, cabal, no fue nada de tiempo, no tuvo tiempo para congregarse, no estuvo esperando a que ir, por decir algo, ¿verdad?, a formarse en algo, en un seminario, no lo tuvo, pero Dios lo preparó, eso sí, Dios lo preparó. Entonces, este evangelio es uno de los evangelios que Dios prepara a las personas, que Dios motiva a las personas, pero también, dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso nos hace recordar que él no era alguien experimentado para predicar el evangelio. Entonces, no hay excusa que usted diga, mire, pero yo no conozco el evangelio. Si aquí está la palabra de Dios, eso sí, pídale sabiduría al Espíritu Santo y lea su Biblia. Y eso sí, aliméntese de la palabra de Dios. Aliméntese. Toda aquella persona que tiene una sed por el evangelio, por conocer la escritura y la puede leer, esa sed va a ser de alguna manera satisfecha a través de esta bendita palabra. Entonces Pablo dice, yo no tenía preparación, por eso es que cuando estuve frente a ustedes, dice el versículo 3, estuve con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque él no estaba experimentado. Pero vea el versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo es eso de que esta predicación o esta palabra fue con demostración del Espíritu y de poder? Como dice el versículo 4. Entonces la tercera característica es que este es un evangelio práctico. Práctico. Tan práctico es este evangelio que vea qué es lo que sucedía o lo que sucede cuando este evangelio se predica, cuando este evangelio es creído y cuando este evangelio es practicado. Vea lo que dice en Lucas 11:28. Lucas capítulo 11, versículo 28.
Mire lo que dice. Vamos al versículo 27 para leerlo, comprenderlo un poquito más. Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, este evangelio es práctico, o sea, no es teórico, es práctico. Entonces, guardar el evangelio, guardar la palabra de Dios es escucharlo, pero también vivirlo o practicarlo. Porque usted dice, ¿verdad? Pero es que mire, practicar el evangelio, practicar lo que la Biblia dice, no es fácil. Pero yo quiero recordarle que dice la Escritura que cerca de nosotros está la palabra para leerla y para guardarla. Eso significa, Dios no pone cosas o no exige nada que nosotros no podamos hacer. O sea, lo imposible lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros venimos y creemos, pero también practicamos esta palabra. Entonces, por eso es que este evangelio es práctico. También lo dice la primera carta a los Corintios 4:20, ahí cerca donde estamos, en el texto base. Primera carta a los Corintios 4:20, mire lo que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso es lo que Cristo nos ha enseñado. Las veces que nosotros vimos que Jesús llegaba, enseñaba, la gente, las multitudes se acercaban, ¿cuántas veces ve usted que Jesús mandó a las personas así como llegaron, las mandó de regreso? Nos dice que Él sanaba a las personas, enseñaba a las personas, pero también bendecía las veces que Él alimentó multitudes también. Entonces es un evangelio práctico. Toda aquella persona que iba, dice que iba por, digamos, atormentada por demonios, Él los liberaba y les daba paz en sus corazones y perdonaba sus pecados. Y por eso es que nosotros tenemos que reconocer que el evangelio de Cristo realmente nos ha llevado, o es la herramienta que Dios utilizó para llevarnos a la salvación, perdonar nuestros pecados y darnos paz con Dios. Vean las herramientas, mejor dicho, las características de este evangelio. También nos dice Efesios 3:16. Y yo digo que le vamos a bajar al aire acondicionado porque hoy sí se nos pasó la mano ahí. No sé quién es el que tiene el control remoto ahí del aire acondicionado porque está grave este frío, hermanos. Dice Efesios 3:16. hay que cambiar la temperatura, el clima, hermanos, porque esto está terrible. Efesios 3:16, vea lo que dice. Mire, se lo voy a leer. Vea que nos dice este versículo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando habla el ser fortalecidos con poder, nos habla que este es un evangelio práctico porque no consiste en palabras, sino en poder. ¿Pero qué poder está hablando? Poder para salvación, pero también poder para sanidades, poder para cambiar el corazón de las personas, poder para hacer las cosas que parecen para los hombres que son imposibles, volverlas posibles. Esa es una característica del evangelio. Nos dice Hechos capítulo 19, versículo 11. Hechos capítulo 19, versículo 11. Versículo 11 y versículo 12. Mire lo que dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera
que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, mire, salían. Por eso es un evangelio práctico. ¿Y quién lo está enseñando eso? Recuerde que lo estaba enseñando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y aquí el libro de Hechos de los Apóstoles nos habla que este gran hombre del cual escribe la carta a los Corintios es el que nos enseña que realmente se trataba de poder, que no era cuestión de que es teórico. Fíjense que lamentablemente algunos creen que el evangelio es solo la teoría. No es así, es la práctica. Por eso es que con nosotros debemos de demostrarlo todos los días, que hemos creído en un Dios todopoderoso. Y tanto es así que en nuestra vida se tiene que reflejar que realmente somos hijos de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que hay cosas que son exclusivamente prácticas. Por ejemplo, el aprender a andar en bicicleta, ¿es teórico o es práctico, hermano? ¿Es práctico? ¿Y qué teoría tiene el hecho que le aprender a andar en bicicleta? No tiene ninguna teoría. No se va a sentar usted y le van a... primera clase, ¿verdad? Tome el manubrio, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Siéntese y ponga los pies en cada pedal, ¿verdad? Y comience a impulsar. No, no es nada de eso. ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta muchos, hermanos? Sencillamente se sube o algún amigo, algún quizás familiar nos enseñó a andar en bicicleta y sencillamente usted se subió y lo impulsaron. Y no le dijeron ni dónde estaban los frenos, ni cómo se ponían los frenos, ni nada. Ese es el evangelio. Es práctico. Pero no es práctico para que nosotros echemos mano de utilizarlo mal. No, es para utilizarlo bien. Y tan práctico es que dice, ahí terminamos leyendo en Hechos 19:11, tan práctico es que dice que los enfermos eran sanados. Miren lo que dice el versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No de los hombres, no de Pablo, no de las iglesias. No, es el evangelio, el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hasta el día de hoy debemos de darle gracias a Dios por esa misericordia que tuvo de cada uno de nosotros. Démosle un aplauso a nuestro Dios, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta noche por habernos enseñado las características del evangelio a través del Espíritu Santo. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas, de nuestros errores. Pedimos, Espíritu Santo, que llegues a los corazones de aquellos que han escuchado este mensaje. Señor, ayúdanos que esta noche podamos reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el momento de poderlo hacer. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén y amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos, encontré el sentido
pero al verlo angosto que se sea el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón, mi corazón. Bendito Dios, gracias por ese bendito evangelio. Gracias Espíritu Santo, porque has hablado a nuestro corazón, a nuestra vida esta noche. Bendice el regreso a nuestros hogares, llévanos en paz y bendición a cada una de esas casas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Démosle un aplauso en estos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les